Yo creo que esto también te genera culpa a vos. Venís en una racha perfecta, impecable, de ese hábito que estás cultivando o manteniendo, lo que sea que te hayas propuesto. Entrenar X veces por semana, leer, meditar, tomarte descansos periódicos, lo que sea que hayas definido. Y de repente, la vida misma. Imprevistos, complicaciones, falta de organización, resistencias. Y ese hábito o actividad que venías manteniendo perfectamente bien se quebró. No lo hiciste, no cumpliste. Un día, 2 días, 3 días, incluso semanas. ¿Qué pasa cuando se nos complica mantener los hábitos que nos propusimos? Bueno, viene culpa, reproche, frustración, nos sentimos mal, sentimos que fallamos. Pero te recuerdo que es 1000 veces mejor la constancia a lo largo del tiempo que la perfección en la ejecución. Es muchísimo más importante que logres sostener esas actividades o hábitos en el largo plazo que proponerte ser impecable cuando los hagas. Hoy vamos a hablar de esto, de cómo mantener la constancia en lo que sea que te hayas propuesto y de una forma que sea amable con vos mismo y sobre todo realista y orgánica a tu día a día. Quédate. Mi nombre es Jessica Mraz. Ayudo a emprendedores a ganar confianza y fluidez al hablar en español a través de conversaciones profundas y significativas. Todos mis contenidos y propuestas, tanto en formato individual como grupal, están enfocados en acompañarlos a llevar una vida consciente y equilibrada, con mayor disfrute y paz mental. Vamos a dejar de darnos con un caño cada vez que no cumplimos, o que nos salteamos un día, o que lo que hicimos no fue tan bueno como esperábamos. Y lo digo como perfeccionista en recuperación que soy, ¿eh? Tenemos que aprender a ser más amables con nosotros mismos, a ser más comprensivos, a ser más compasivos y reconocer que somos humanos, humanos, no máquinas perfectas e invencibles. Reconocer que estamos haciendo lo mejor que podemos. Entender que va a haber días en que las cosas no van a salir como esperábamos. Ni probablemente rindamos como queríamos, y esto también es parte. Es parte del camino emprendedor. Lo mejor que podemos hacer es aceptarlo. Y en el medio sí, obviamente, manejar algunas estrategias para ir llevando estos hábitos de la mejor manera posible, obviamente, porque por algo son importantes para nosotros, ¿no? Para lo que queremos construir, para cómo queremos sentirnos. Entonces esto, priorizar la constancia por sobre la perfección y avanzar en dirección a eso que nos importa. Es lo que vale. Y por eso hoy te traigo algunas claves que te pueden ayudar a mantener la constancia de una forma que se sienta liviana y orgánica a tu día a día. No voy a hablar de presiones, no voy a hablar de hacks de productividad, no voy a hablar de técnicas duras y exigentes, nada de eso. Y tampoco voy a hablar de teoría. Te voy a compartir desde mi experiencia lo que me funciona a mí para mantener hábitos y actividades que me importan y siempre sabiendo que va a haber días en que las cosas no van a ser 100%, que quizás sean un 70 o un 30, no importa, pero yo sé que voy a estar con el ojo en el largo plazo porque sé que eso es lo que marca realmente la diferencia en este juego de la vida. Y para empezar, una de las claves que para mí juegan fuerte a la hora de mantener la constancia es recordarnos que mejor hecho que perfecto. Me encanta esta frase, porque nos lleva a ser, en vez de quedarnos atrapados en un ideal que muchas veces no existe o por ahí es más difícil de conseguir, ¿no? Como te decía recién, hay días en que no vamos a hacer el 100%, por ahí hacemos el 40% y está bien también, es recontra válido. Te doy un ejemplo, por ejemplo, algo cotidiano que me pasa. Yo tengo una rutina muy concreta de entrenamiento varias veces por semana. Pero la realidad es que hay días en que, o porque estoy complicada de tiempos, o porque no me siento tan bien a nivel físico, lo que sea, y no voy a entrenar 2 horas. Por ahí ese día entreno 40 minutos y está bien también. Y esto yo lo entendí hace relativamente poco. Tenía una charla con mi pareja y la verdad que me cayó la ficha y dije, totalmente, es por ahí. 40 minutos es lo posible hoy. Y me parece mucho más importante moverme al menos un ratito después de estar sentada horas frente a la compu, que por ahí no ir al gimnasio porque no puedo quedarme entrenando las 2 horas que deberían ser, ¿no? A eso voy. Otro ejemplo, una emprendedora a la que le encanta escribir, lo hace muy bien, tiene su diario, le encanta volcar sus ideas, sus intenciones y demás. Y en un momento se le empezó a complicar esto de escribir 2 o 3 páginas por día. Entonces, ¿qué hizo? Bueno, se propuso escribir 2 renglones por día, a la mañana, algo que de alguna forma le ayudara a despejar la cabeza, a dejar sus preocupaciones, a poner intención para el día, o simplemente resumir en pocas palabras qué emociones estaba sintiendo, así tipo catarsis.
Y está perfecto también. Fíjate que no dejó de escribir porque se le complicaba llegar a las 2 o 3 páginas. No saltó ese hábito que era importante para ella simplemente porque no lo podía mantener en el tiempo. Al contrario, lo que hizo fue darle lugar a ese hábito e incorporarlo de una forma que le resultara funcional y pudiera sostenerlo en el tiempo. Una segunda clave que para mí entra en juego a la hora de mantener la constancia es evitar cortar el hábito por varios días o varias semanas, porque si no es mucho más difícil retomar. El autor de Hábitos Atómicos, James Clear, habla de no romper el hábito ciclo por más de un día seguido, en el sentido de que si no lo haces un día, no pasa nada, pero si ya te salteas 2 días, sí, ahí ya medio que estás cortando el hábito y entrando en el inicio del abandono. Yo lo que puedo decir es que si pasan muchos días o semanas, es más difícil retomar, cuesta más, porque nos desconectamos, porque nos alejamos del compromiso, porque nos separamos de esto de hacernos presente por eso que nos importa, ¿no? Y entonces ahí es más probable que abandonemos. Entonces esto, sea que estés manteniendo un hábito diario o de un par de veces por semana, lo que sea, idealmente no salteártelo por mucho tiempo. Me pasó, por ejemplo, de estar manteniendo re bien mi hábito de meditación todas las semanas y después de un viaje que hice hace poco, no seguí practicando durante el viaje. Después me costó bastante retomar. Por esto, porque corté un periodo más largo y después cuesta más entrar de nuevo en ese modo. De cierta forma nos desconectamos. Y una tercera clave que me parece importante a la hora de mantener la constancia en tus hábitos es elegir los momentos en base a la energía que tengas y al contexto en el que te estás moviendo. ¿A qué voy con esto? Cuando hablo de energía me refiero a la importancia de que conozcas en qué momento del día rendís más y cuánto rendís menos. Cuándo tenés más energía física y cuándo estás con energía más mental, por ejemplo. En mi caso, a medida que pasa el día, se me va agotando la energía y a la noche, en general, tengo menos energía mental. Mi momento de mejor energía mental es durante la mañana principalmente y también primeras horas de la tarde. Después ya a medida que me voy apagando para tareas que requieren más foco o concentración. Si, por ejemplo, como en mi caso, tengo el hábito de grabar un video semanal en inglés para practicar fluidez frente a la cámara, y si me lo pongo para última hora del día, es más difícil que lo haga. Puedo hacerlo, pero lo voy a sentir mucho más que si impongo esa tarea o hábito en un momento del día en que me acompañe la energía. Y si se hace más difícil mantenerlo, entonces es más fácil que lo larguemos. Por otro lado, cuando digo que también tengas en cuenta el contexto en el que te moves, a lo que voy es que definas el momento más adecuado para mantener tus hábitos. Un momento que te favorezca y no que te haga las cosas más complicadas. Una situación típica, por ejemplo, para mí. Si mi pareja está en casa dando vueltas o haciendo algo de acá para allá, yo sé que se me hace más difícil enfocarme en crear algo, en redactar un texto, por ejemplo, que en general son tareas que requieren más enfoque y más concentración. Si en este caso, por ejemplo, me propuse mantener el hábito de tantas veces por semana escribir tantas palabras para mi próximo libro, entonces voy a tratar de acondicionar mi contexto para que eso sea posible, sin que se me vaya el foco cada vez que pasa o cada 2 por 3 y me termine drenando toda esta energía. ¿Sí? ¿Se entiende? Entonces, acordate de esto. Si no tenés en cuenta tu nivel de energía, sea físico o mental, y si no conoces tu biotipo y en qué momento del día rendís más, cómo funciona tu contexto, entonces es más probable, es más fácil que postergues el hábito, ¿ok? Y ahora me interesa que me cuentes vos, ¿qué te funciona mejor para mantener la constancia? Yo creo que más allá de que siempre hay algunas estrategias más populares dando vuelta, siempre está bueno nutrir este conocimiento colectivo con nuestra propia experiencia. Así que avanti, sentite libre para compartir tus claves de constancia acá en los comentarios. O si preferís también me puedes mandar un mensaje por Instagram a @jessica.mraz y seguimos la conversación por ahí. También te invito a suscribirte y a compartir este contenido con otros emprendedores que quieran entrenar su español a través de conversaciones reales e inmersivas sobre desarrollo personal. Y acordate, priorizar la constancia por sobre la perfección. Nos vemos la próxima.